de la interpretación al análisis de los sueños. El sueño y su interpretación guían el enfoque de Jung desde dos puntos de vista. Como médico, Jung analiza la actividad onírica de los pacientes con fines terapéuticos. Como académico, es capaz de identificar los conceptos clave de su propio pensamiento a través de una serie de sueños, que empieza a investigar y apuntar minuciosamente desde 1912. Posteriormente afirmará, en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que toda su actividad creadora tiene su origen en las fantasías y los sueños que comenzaron ese año y que contenían en embrión la actividad de toda una vida. La exigencia de dar al sueño un papel de herramienta fundamental no debe causar una especial sorpresa. En 1899, Freud publica La interpretación de los sueños. La elección del autor de postdatar la obra a 1900 quiere poner de manifiesto el hecho de haber identificado un hito básico en el estudio de la psique humana. El interés de los académicos hacia el sueño no es una novedad en la escena cultural occidental, pero los predecesores de Freud se habían limitado a recoger un conjunto de interpretaciones arbitrarias al azar, mientras que la interpretación de los sueños reivindica una validez científica. El texto no es recibido con entusiasmo unánime, pero algunas personalidades de prestigio se ponen del lado del autor e intuyen el impacto revolucionario de una cuestión que influirá en la cultura de Occidente en los tiempos modernos. Jung lee enseguida la interpretación de los sueños. Si al principio está demasiado inmerso en la profesión de psiquiatra en Zúrich para comprender su importancia, gracias al contacto con sus pacientes consigue en poco tiempo captar la utilidad de los sueños. De hecho, están ahí las claves de acceso al universo psicológico. Decide ponerse en contra de los detractores del texto y gracias a esta posición firme comienza su relación con Freud. Sin embargo, son siempre sus relaciones con los pacientes y los resultados del intercambio analítico con ellos lo que llevan a Jung poco a poco a posiciones cada vez más distantes en el contexto de los sueños, pero no solo en ellos, de las de su colega de más edad. No es simplemente una cuestión de contenido, es sobre todo de método. El análisis de Jung es sustancialmente más libre, menos codificado por reglas estrictas que el freudiano. De entrada, el enfoque de Jung pone a un lado una lectura causal para hacer una lectura finalista. En otras palabras, para Jung es importante identificar las causas que subyacen en un sueño o en un grupo de sueños, pero no es suficiente. Un análisis completo debe tener en consideración los efectos que están conectados al sueño mismo. Si la interpretación freudiana utiliza el sueño para encontrar los complejos que están ocultos en el trabajo onírico, la de Jung se preocupa también por entender por qué nuestro inconsciente revela ciertas imágenes simbólicas. Podríamos simplificar diciendo que la cuestión que se plantea Freud es ¿cuáles son las causas de este sueño? Jung se lo pregunta también, pero sobre todo, ¿qué efecto quiere producir este sueño? ¿Qué objetivos tiene el individuo soñándolo? Elementos del análisis. La brecha que separa a Freud de Jung se pone de manifiesto también en las definiciones. El psiquiatra suizo comenzará a hablar de análisis y dejará de usar interpretación de los sueños, a través de los cuales, en su opinión, se accede a la parte más oculta y más íntima del ánima. El contenido de los sueños, o mejor de algunos sueños, no es exclusivamente personal, sino que puede formar parte de situaciones que no hemos vivido. Se trata de los materiales del inconsciente relacionados con la historia, el mito y la religión. En cambio, Freud consideraba como elementos solo los residuos diurnos, situaciones o escenas reales de la vida, los estímulos sensoriales y los elementos inconscientes del sujeto. Jung ve en los sueños componentes, escenas y símbolos que pertenecen a un conocimiento común y no del individuo.
Para él no existe un método preciso, una técnica universalmente válida que pueda ayudarnos a analizar los sueños. El análisis del sueño es una hipótesis, una posible clave de lectura, y no puede presentarse como la individuación de una solución única que el paciente o el mismo analista debe seguir. Las imágenes del sueño primero se identifican individualmente y se explican singularmente, luego se relacionan entre ellas. Una comprensión efectiva requiere una investigación de la relación entre los sueños de los pacientes, su biografía y sus puntos de vista, porque los símbolos no pueden ser interpretados de forma única. Usar un único sueño limita en gran medida la interpretación. Es preferible analizar grupos de sueños. Estos facilitan la comprensión, ya que es muy probable que algunas imágenes se repitan. También puede comprobarse la repetición de un mismo sueño, que hará emerger de este modo cada vez más información a disposición del intérprete. La recurrencia de imágenes puede ayudar a establecer una jerarquía entre los símbolos que aparecen de vez en cuando. Cuanto más persistente es una imagen, más desempeña un papel central en la lectura del sueño. La función compensatoria. Jung, al igual que Freud, habla de la función compensatoria de los sueños, pero encuadra esta actividad psíquica de una manera completamente diferente. De hecho, Freud utiliza este término para explicar que los sueños sirven para mantener el sueño y para satisfacer los deseos. Son un compromiso entre fuerzas opuestas. Si se calmaran los deseos de un modo explícito, el sueño terminaría. Por lo tanto, es necesario mediar para permitir tanto la expresión de los deseos como la continuación del sueño. Para Jung, en cambio, la función compensatoria mantiene en equilibrio la relación entre el consciente y el inconsciente. Cuando soñamos, la actividad consciente se reduce al mínimo y el inconsciente dispone de suficiente espacio para hacer aparecer, a través de las representaciones simbólicas de las dimensiones oníricas, los pensamientos y situaciones que el área consciente ha reprimido o ha menospreciado excesivamente. Los puntos de vista que durante el día no se han tenido casi en cuenta o no se han considerado resurgen a través del sueño, que a su vez integra con nuevas imágenes la parte consciente. Adquiriendo nuevas perspectivas, el equilibrio psíquico emerge más equilibrado y la parte consciente más enriquecida, ya que tiene más elementos disponibles y puede considerar algunos aspectos de la vida desde ángulos que no se habían considerado previamente. Análisis objetivo y subjetivo. Otra característica de la interpretación de Jung es la distinción entre análisis objetivo y subjetivo. El uso que Jung hace de las palabras del idioma común merece una aclaración. Objetivo y subjetivo son términos que él utiliza en el sentido corriente, es decir, subjetivo como punto de vista privado e individual, objetivo como relacionado con la realidad. Sin embargo, hay en la teoría y en la metodología de Jung un segundo nivel articulado más científicamente. El análisis objetivo tiene en cuenta el contenido de la realidad con la que debe interactuar la conciencia, las situaciones de la vida cotidiana y los aspectos que el individuo ha resaltado o descuidado. Pone en evidencia la relación consciente con la realidad que el individuo debe afrontar durante el día y da instrumentos de interpretación y mensajes con fines de cambio y mejora. Por el contrario, el análisis subjetivo tiene en cuenta el aspecto simbólico, profundo, inconsciente del sueño, que proporciona al individuo una lectura que relaciona los mensajes oníricos con el lado más oscuro y escondido de la psique. En esta lectura, la vida del individuo puede conectarse con símbolos y contenidos que pertenecen a la historia de la especie en una dimensión suprapersonal. El inconsciente colectivo es un concepto fundamental en Jung. Según Jung, el inconsciente colectivo es una zona del inconsciente que no está relacionada con la existencia del individuo, pero donde se superponen todas las experiencias humanas desde el principio.
es el conjunto de los arquetipos, una realidad superindividual compartida por todos los hombres. La versatilidad del análisis de Jung está también en el hecho de que estos dos tipos de lectura no son alternativos, pero se pueden utilizar dependiendo de las situaciones, del contenido del sueño y del individuo. Jung considera restrictiva la visión freudiana, que no hace justicia a la naturaleza compleja del sueño. El espacio onírico, según su pensamiento, abre al hombre a una representación del inconsciente expresada de forma simbólica y también proporciona instrumentos para la lectura y el cambio de la vida diaria. Imágenes colectivas y personales, conscientes e inconscientes, vividas y no vividas, se alternan y se funden. Para Jung, analizar estos símbolos significa ir en busca de las fantasías y de los contenidos que están en la base de la angustia psíquica del paciente. Además, gracias a su riqueza, el símbolo puede tener una función de guía, proporcionando a menudo mensajes útiles acerca de cómo debemos relacionarnos con la realidad y con los otros. Los sueños colectivos o grandes sueños. De los viajes y las lecturas, que siempre constituyen una fuente de reflexión en Jung, tanto como su relación con los pacientes, deriva el concepto de los sueños pequeños o personales y los grandes sueños o colectivos. Los primeros se refieren a la vida del individuo y su relación con la realidad cotidiana. En cambio, los segundos contienen escenas y motivos no relacionados directamente con la individualidad de quien sueña, sino que se relacionan con la historia de la especie humana. Muy a menudo contienen algunos símbolos difíciles de interpretar. Jung sostiene que los sueños colectivos suelen ocurrir durante las etapas de cambio de nuestra vida, en la juventud, entre los 30 y los 40 años y antes de la muerte, y tienen una frecuencia mucho más baja que los sueños personales. Las grandes etapas de cambio recuerdan momentos importantes para la especie humana, son los puntos existenciales en los que el individuo reverbera el eco de la humanidad, como si en su vida individual se repitiera en miniatura y en unas pocas décadas el conjunto de la evolución humana. Frieda Fordham, en su texto Introducción a la psicología de Jung, muestra un ejemplo interesante de sueño colectivo de acuerdo con la definición junguiana. En el Antiguo Testamento, el Génesis, el faraón de Egipto se ve perturbado por dos sueños de significado aparentemente incomprensible. En el primero hay 7 vacas hermosas y corpulentas que pastan. Del río salen otras 7, delgadas y feas, que devoran las 7 gruesas. En el segundo sueño, de un solo tallo brotan 7 espigas de cereal. Después aparecen otras 7 espigas menudas y marchitas que engullen las primeras. La interpretación de José, liberado de la prisión debido a su capacidad para leer los sueños, consigue calmar la agitación del faraón. Los sueños quieren anunciar 7 años de abundancia y 7 años de carestía. José se convierte en consejero del faraón y le sugiere conservar una parte de la cosecha del período de abundancia para hacer frente al siguiente período de escasez. El del faraón es un típico caso de gran sueño. En efecto, la situación soñada no se refiere a lo cotidiano o a algo estrictamente personal, sino que está integrada por elementos que van más allá de la individualidad y adquieren un significado colectivo, la escasez como un período de dificultades en la nación, como un peligro similar al de todos los momentos de riesgo, de pobreza, de hambre de la humanidad, que deben afrontarse preparándose de antemano. Más allá de la lectura de José como una profecía genuina, se pueden ver otros 2 elementos típicos del análisis de Jung. José no analiza un solo sueño, sino un grupo que consta de 2 escenarios en los que la repetición sugiere claves de lectura. El número 7 se repite creando un vínculo entre los 2 sueños. La lectura finalista y no causal está en el movimiento hacia adelante, predictivo, del sueño de cara no solo a realizar análisis del futuro,
sino a definir las acciones necesarias para hacerle frente. Sin descartar la viabilidad de una interpretación causal que mira hacia el pasado y el origen de algún contenido, aquí predomina la mirada hacia adelante a los efectos del sueño. ¿Cómo se explican los sueños? El vis a vis. Es muy interesante observar la configuración de las sesiones de análisis de Jung. El sueño se reconstruye a través de un diálogo que tiene lugar vis a vis, en una relación paciente-analista que es casi entre iguales. El intercambio de información es mutuo y deja más espacio para un diálogo de colaboración y de comprensión. El paciente es capaz de ver su sueño a través de los instrumentos y las hipótesis que el analista le da. Al mismo tiempo, las personalidades de ambos se ven transformadas y enriquecidas por una relación en la cual el mismo analista se enfrenta a las expresiones emocionales del paciente, por las que se ve condicionado. En efecto, según Jung, el análisis es un diálogo que tiene lugar entre dos seres humanos. En sus últimos escritos subraya además que no hay un solo método terapéutico que se aplica indistintamente a todos los pacientes. En su opinión, el tratamiento es diferente para cada caso. Es un ejemplo de su poco común apertura mental, que se manifiesta incluso cuando destaca la riqueza y la importancia de la vida interior de los enfermos mentales, incluso los más graves, en los que encontramos el sustrato de nuestra propia naturaleza. En comparación con Freud, por lo tanto, el intercambio entre los dos sujetos del análisis es más transparente, en cierto modo libre, y no necesita elementos prácticos de unión. La situación ya no es la del paciente en el legendario diván y el psicoanalista que no tiene con él una relación visual frontal, cara a cara. Para Jung, el intercambio bidireccional, franco, abierto entre el analista y el paciente no es un problema y no constituye una pérdida de control por parte del analista de lo que está sucediendo. Sin embargo, el mismo Freud vio en las relaciones románticas de Jung con los pacientes una peligrosa pérdida de control para la profesión, derivada de un exceso de proximidad. La descripción de los sueños. Por lo general, Jung pide a sus pacientes que describan los sueños no solo oralmente. Relatos escritos, dibujos, modelos de arcilla y cera se utilizan con mucha frecuencia. No se requieren habilidades artísticas, de hecho, los que tienen grandes cualidades literarias o plásticas podrían cambiar voluntariamente la imagen del sueño, falsificando de este modo el análisis. El efecto de una habilidad artística en particular puede, sin embargo, tener los mismos fines terapéuticos, y Jung lo subraya a través de la representación. El paciente podría aliviar un estado de tensión emocional y representar de manera más relajada y espontánea el sueño.